Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Episodio 139. ¡Ay, Dios mío! Los soldados que habían estado de guardia fuera de la línea de demarcación militar no pudieron mantener la boca cerrada. Ya habían pasado varias horas, pero nadie podía acostumbrarse a la vista. La boca de la tortuga gigante que sobresalía a través de la grieta azul sobre ellos era simplemente abrumadora. Hace apenas 30 minutos, la tortuga había metido su hocico a través de la grieta para asegurar suficiente espacio para abrir la boca. Luego derramó veneno en el suelo directamente debajo. Habría sido un asunto mayor si la línea no hubiera sido tan amplia. Aunque el veneno no se había extendido más allá del área cortada, la niebla púrpura cubría el paisaje de abajo. XT. No parece que nuestras armas funcionen contra eso, ¿no crees? Le dijo un soldado a su artillero mientras miraba entre sus rifles K2 y el ABAEC. Esta fue una operación especial que estuvo cerrada al público. Se suponía que 2 divisiones del ejército estacionadas en la línea de demarcación militar desplegarían sus tropas inmediatamente si los cazadores no podían detener a la bestia. Sin embargo, los soldados no se sentían preparados en absoluto. Las armas que tenían, máscaras antigas que les habían proporcionado hacía una hora y ropa protectora, no parecían más que juguetes. A pesar de su entrenamiento y sus armas de alto poder, eran personas comunes y corrientes. Para enfrentarse a semejante monstruo, era necesario tener la mentalidad adecuada antes de empezar a luchar. No importa cuánto poder tenga un monstruo, los cazadores lo atraparán. Los ojos de los soldados se llenaron de admiración mientras miraban al otro lado. Había un centro de control simplificado donde estaban alineados más de 100 cazadores. Sorprendentemente, todos eran cazadores del mismo grupo. En perfecta sincronización con todos los que los rodeaban, parecían más disciplinados que los soldados. Eso es todo. Espero que estéis todos preparados para morir, dijo el presidente An Kuang-ho al terminar su discurso delante de un centenar de cazadores entusiasmados. An Hae-gyu se acercó cuando el presidente tomó asiento en la tribuna que le habían construido en la esquina del centro de control. Dentro de 5 minutos comenzaremos la operación. Creemos que se han completado todas las inspecciones, incluido el estado del equipo. Grandes vítores respondieron a An Hae-gyu. Reprimiendo la emoción hirviente, An Hae-gyu miró lentamente a los cazadores. Excluyendo a él mismo, estuvieron presentes 134 miembros de An Kuang Hunting International, y todos ellos cazadores de clase plata y oro. Los cazadores clase plata supervisarían el apoyo y no serían enviados al frente. Los cazadores de clase oro eran aquellos con las habilidades necesarias para convertirse en unas en cualquier organización. De hecho, en lugar de ampliar sus carreras a gran escala, la mayoría de ellos continuaron en organizaciones pequeñas y medianas. Después de todo, An Kuang había invertido enormes cantidades de dinero en llevar a cabo esfuerzos agresivos de exploración, suficiente para ser acusado de barrer el ecosistema inferior de la industria con su dinero. No hace falta decir que todos ustedes son excelentes cazadores. Pero, sinceramente, hasta ahora no te han tratado como corresponde, ni en términos de fama ni de beneficios. Para decirlo amablemente, era un grupo con habilidades superiores al promedio. Para decirlo de manera menos agradable, ninguno de los miembros del grupo estaba en un nivel superior. An Kuang no exploró a los mejores jugadores de grupos grandes porque, de todos modos, aquellos que eran verdaderamente de primera categoría en el mundo de los cazadores no se dejarían influenciar fácilmente con el dinero. Pero las cosas serán diferentes después de esta operación. Las miradas que te han menospreciado a ti y a An Kuang serán silenciadas de una vez por todas. Se convertirán en nada más que miradas de envidia. El discurso de An Hae-gyu estuvo muy influenciado por el de su abuelo. En cierto modo, también hablaba consigo mismo. No diré que no es peligroso. Siempre existe la posibilidad de sufrir lesiones graves y algunos de ustedes pueden perder la vida. Sin embargo, somos cazadores. Soportaremos los peligros y disfrutaremos de las recompensas que nos esperan más allá de ellos. Los temblores y la ansiedad de los cazadores que escuchaban a An Hae-gyu comenzaron a desvanecerse. Cuando termine la operación, nadie se quedará con las manos vacías. Plata por oro, oro por platino. Creemos logros que ni siquiera Oyo o Seon podría lograr. Para la mayoría de los seres humanos, la codicia y el anhelo eran agentes dopantes eficaces. Teniendo en cuenta que la mayoría de los cazadores presentes no estaban satisfechos con sus posiciones, el efecto no podría haber sido mejor. ¡Guau!
Todos estaban de muy buen humor. Luego, los cazadores de Anquan entraron en el área de operaciones llena de veneno púrpura. Llevaban el equipo perfecto para protegerlos. Un traje de oso de agua de 3 estrellas, versión 3. Anquan era la organización más activa en la importación de equipos de Estados Unidos. Podemos hacerlo. Lo mismo sonó dentro de la cabeza de todos después de escuchar el discurso de Anja Egyu. Sus habilidades, entrenamiento y equipo, además de la confianza inquebrantable en que los Abaek, que miraban por encima del espeso humo, podían ser expulsados o asesinados, se extendieron a todos en el río An. Base de salto, instalación del 1 al 12 completada. Compruebe el combustible del paquete de refuerzo. Todavía te queda un largo camino por recorrer para instalar del 13 al 24. Técnicamente, los dos equipos que formaban el núcleo de la operación estaban en pleno funcionamiento. La naturaleza de la zona desmilitarizada simplemente se había revelado bajo la grieta. Aunque era poco profundo, ningún terreno era lo suficientemente alto excepto por los escasos árboles ubicados a lo largo del río. A diferencia de la ciudad donde los edificios podían usarse para diversos fines de cobertura y ataque, era natural que cazar en un entorno así pronto se volviera difícil. El primero de los últimos equipos en superarlo. El Leab Base. La instalación de una enorme instalación con forma de lata de atún, que pesaba poco más de 0,4 toneladas, había creado una escalera que se extendía decenas de metros por encima. Parecía una enorme torre para gatos. Tenía pequeños puntos de apoyo que los cazadores de combate cuerpo a cuerpo podían usar para escalar y grandes puntos de apoyo que uno o dos cazadores podían usar como apoyo de fuego. El Boosting Pad, por otro lado, maximizó su efectividad. Era un diseño familiar para la gente a la que le gustaba la ciencia ficción. Era una pieza de equipo portátil que llegaba alrededor de la espalda y la cintura y luego hasta las piernas. Luego mezclaría combustible comprimido con el C del usuario y lo vertería en el jet montado en la parte trasera. Aunque la cantidad de combustible y C necesarios para una sola inyección no sería suficiente para un vuelo real, permitía el movimiento tridimensional al permitir al usuario cambiar de dirección rápidamente en el aire. Instalación completa. El movimiento de todos, impulsado por la motivación y el deseo, había sido rápido. La instalación de 48 bases de salto se completó en un instante. Y, casi al mismo tiempo. El Abae también empezó a moverse. La grieta se está ampliando. La noticia procedía del lugar de observación. La grieta estaba ligeramente abierta y dejaba pasar el Abaek. Pero, de repente, el monstruo había empezado a moverse. Jin. La grieta se estaba abriendo. Fue mucho más dramático que la última vez que el monstruo luchó y trató de destrozarlo. La última vez, fue un aumento mucho más rápido que el que luchó por romper durante mucho tiempo. Como si la grieta estuviera mucho más suelta esta vez, el Abaek sacó fácilmente la cabeza. Sus ojos, alguien murmuró, sus ojos ya no eran del mismo color. Para reducir la altura de las bases de salto, ajuste los bordes exteriores para que no queden expuestos, ordenó Anja Egyu. Las bases de salto se redujeron en consecuencia. Desde el punto de vista de Abaek, los pilares y los cazadores de abajo no eran visibles. Sube la base pero no uses el impulso. Tenga cuidado y haga el menor ruido posible. Usando las 48 bases de salto, un total de 96 cazadores, excluyendo al equipo de apoyo, comenzaron a ascender. El Abaek se quedó quieto, aparte de extender un poco más su cuello y estirar su mirada más allá del área de operación. Definitivamente era diferente que antes. El Abaek no intentaba destruir ni pisotear nada. Ni siquiera hubo un grito violento que resonó por la tierra y los cielos. Era como si los Abaek no estuvieran interesados en nada. Grupo de asalto, listo. Informe cuando haya terminado de apuntar. Grupo A orientación completa. Anuncios de Put Future. Grupo B completo. Grupo C. Finalmente, se escucharon informes de todos los grupos. Anja Egyu respiró hondo por un momento. Incluso en el último minuto, no pudo evitar sentirse asustado, pero su confianza lo contuvo. La posibilidad de fracaso es 0. Apretando firmemente el puño, Anja Egyu dio la orden. Iniciado. Todos estaban llenos de adrenalina. ¡Wow! Ir. Vamos. Pa. Un intenso rugido sacudió el cielo cuando un total de 48 paquetes de refuerzo se activaron a la vez. Era como un dragón ascendiendo mientras los grupos de asalto se elevaban al unísono. De hecho, el objetivo era la cabeza de Abaek. Apuntaban al ojo derecho del monstruo, que había sido debilitado por el último ataque de Yoo-seon. Con ese mismo ojo, Abaek miró fijamente a las criaturas que se acercaban a él. Se sorprendió.
¿Existió siquiera la sorpresa para una criatura como el Abaek? Paja. Su enorme boca se abrió y pronto apareció su lengua al acecho. Todos los cazadores, incluido el grupo de asalto, respiraron profundamente. El Ghost que los había disparado solo se centró en la parte superior de la cabeza de Abaek. Si lo evitaban, no podrían alcanzar su objetivo. Sin embargo, eso no era todo lo que Anquan tenía a su disposición. Tanque de tiro. Incluso antes de que salieran las palabras de Anja Egyu. Hacer clic. Los 48 tiradores restantes en la base de salto rápidamente apuntaron con sus armas Heller, excepto que no eran armas Heller normales. Vaya. C impulsó estas armas. Sin embargo, no dispararon balas de energía. Taran. Se dispararon 48 ojivas ganchudas. Con reminiscencias de las abejas parásitas de Joseon, las ojivas se conectaron con un cable de material especial a su cola y golpearon la lengua del Abaek. Montar. Manteniendo los cables firmemente conectados a las ojivas, los lanzadores insertaron sus cañones Heller en las ranuras preparadas de la base de salto. Con movimientos rápidos, cayeron al final de la columna. En un abrir y cerrar de ojos, la lengua de Abaek había sido atada firmemente a 48 pilares. Por supuesto, dado el tamaño del monstruo, no duraría mucho. Pero fue suficiente. Esto dio suficiente tiempo para que los escuadrones de asalto aterrizaran de manera estable sobre la cabeza de Abaek. Nadie dijo una palabra. Sin embargo, mientras mantenían el equilibrio sobre la cabeza de Abaek y se movían rápidamente, sus corazones se llenaron de alegría. Lo habían hecho. Todas las partes del Abaek que pudieran representar un peligro fueron selladas. Todo lo que quedaba era usar un paquete de refuerzo y enganchar el cable para volarle el ojo derecho al Abaek. No importa cuán grande haya sido Joseon la última vez, no había sido tan poderoso como el poder combinado de docenas de cazadores clase oro. Jajajajaja. Anja Egyu no pudo soportarlo más y dejó escapar una risa de alivio. Luego levantó su brazo derecho y reunió su aura. El primer golpe fue suyo. Entonces, por alguna razón, todos se detuvieron. Todos los cazadores se habían quedado en silencio. Incluso los gritos habían cesado. Jefe de equipo. Los grupos de asalto que miraban a Anja Egyu alzaron la voz. ¿Fue por la urgencia y la emoción? Anja Egyu estaba mirando por encima del otro lado de la cabeza de Abaek. Todos hicieron lo mismo y fue entonces cuando lo vieron. Un dragón de agua se había formado a partir del río de abajo y se elevó hasta el nivel de los ojos de Abaek. Era una espesa columna de agua que se retorcía y giraba como si estuviera viva. La primera vez que Abaek se enfrentó a Joseon, la grieta apareció en el medio de la ciudad. Había muy pocos elementos que la bestia pudiera manipular. Sin embargo, esta vez, el dragón de agua comenzó a girar hacia los cazadores. Esquivar. Anja Egyu gritó. El momento siguiente. ¡Pum! Una columna de agua con un diámetro de 5 a 6 metros golpeó directamente la cabeza de Abaek. Afortunadamente, ningún cazador resultó herido. Desafortunadamente, no había solo un dragón de agua. 3, 4, 5. No, un total de 7 dragones de agua presionaban sus cabezas alrededor de la cabeza de Abaek. Retirarse, retirarse Anja Egyu ni siquiera pudo dar una orden adecuada. Por supuesto, incluso si pudiera, las cosas ya se habían salido de control. ¡Pum! Los dragones de agua los atacaban por todos lados. Kurko. Un cazador, que había sido alcanzado directamente desde el aire, cayó al suelo. El impacto destrozó todos los huesos de su cuerpo. El miedo empezó a extenderse al resto. Ah. Vamos, bájate. Todos los cazadores habían olvidado para qué se habían entrenado. La amenaza inesperada había alcanzado un nivel trascendente. La caza no era posible. Simplemente no había manera de responder a esto. Lo único que tenían en mente ahora era la supervivencia. Su confianza y espíritu habían desaparecido. Todos bajaron al unísono. Todos intentaban retirarse y esconderse. Los equipos de tiro y apoyo que esperaban cerca de la base de salto entraron en pánico. Entonces todos se dieron cuenta de un hecho extraño. Los dragones de agua en ascenso. ¿De dónde había salido esa enorme cantidad de agua? Fue entonces cuando se dieron cuenta de que un gran río recorría toda el área de operación. Por favor. Anuncios de Put Future. Salvanos. Los que esperaban abajo extendieron las manos y gritaron pidiendo ayuda. Cientos y miles de pequeños arroyos de agua se extendían desde el río de abajo. Todos en el centro de control se quedaron sin palabras. Nadie sabía qué hacer, ni siquiera el presidente Anquan. Córtalo, córtalo. Grieta. Grieta.
Las docenas de monitores en el centro de control mostraban el infierno que se estaba desarrollando afuera. La operación ya estaba condenada al fracaso. Los cazadores tenían habilidades y capacidades de caza bien desarrolladas en estos días. Aún así, hubo muchos casos en los que los cazadores murieron debido a circunstancias imprevistas. Incluso los expertos que estaban acostumbrados a tales situaciones no podrían quedarse callados. Era una operación que no podía fracasar. No importa cuántas víctimas hubiera, tenía que tener éxito. Mientras tanto, la silla en la que estaba sentado el presidente Anquano resultó estar inclinada. No fue hasta que estuvo a punto de caer que el presidente se dio cuenta de que estaba temblando. Nuevo líder de equipo. Trató de ocultar su temblor. Sin embargo, llamó a la persona a cargo del centro de control en voz mucho más alta de lo habitual. Alternativas. ¿Qué? ¿Estás sordo? Dame una alternativa. Incluso en esta situación, habrá una manera de afrontarla de la forma más segura posible. ¿Qué es? El hombre llamado líder del equipo Shin parpadeó repetidamente. Finalmente, llegó una respuesta difícil. Con el debido respeto, el poder actual de Anquan no es suficiente para hacer frente a ese monstruo. ¿Crees que alguien no lo sabe? Lo siento. Yo lo siento. Entonces un plan realista salió de la boca del líder del equipo Shin. El mejor y menos cazador de platino no, creo que debemos pedir ayuda a los equipos con rangos. Va a circular un rumor en la industria, respondió el presidente Anquan. El líder del equipo Shin se quedó sin palabras. ¿Es eso lo que le preocupa ahora? Sin embargo, en medio de la preocupación, había surgido una solución sorprendente. Lee Jaeak, dijo el líder del equipo Shin. ¿Lee Jaeak? Sí. Hasta donde yo sé, actualmente trabaja como autónomo sin ninguna afiliación. ¿Puede detener eso solo? Preguntó el presidente Anquan mientras señalaba el monitor que mostraba la catástrofe que estaba ocurriendo. El líder del equipo Shin asintió. Sé que su sí es un sí de hielo inmensamente poderoso. Si ese monstruo puede manipular el agua, es la persona perfecta para contrarrestarlo. Shin estaba hablando como si estuviera a punto de colapsar en un colapso mental. ¿Cuál era la probabilidad de detenerlo incluso si interviniera Lee Jaeak? Al menos no parecía imposible. Jin. Hasta ahora. ¿Qué es eso? La grieta. El personal que miraba el monitor que mostraba los comentarios del video gritó. La grieta se hacía cada vez más amplia. Aunque el Abaek no mostraba mucho movimiento, la grieta se rompió como si ya no pudiera sostenerse. Entre estos. ¡Ay Dios mío! El Abaek dio un paso al frente. Su enorme tamaño era proporcional a su enorme cabeza. La grieta solo siguió ampliándose. Si la bestia no dejara de moverse así, todo su cuerpo estaría completamente afuera del mundo incluso antes de que llegara Lee Jaeak o cualquier cazador de apoyo. Ni siquiera el presidente pudo decir nada. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró orando en silencio. No estaba mirando a través de múltiples monitores en la comodidad de su estudio. En cambio, estaba en medio de un desastre que se estaba gestando. Solo entonces. Lo dije claramente. Aunque no era particularmente fuerte, era una voz clara. Era una voz que ya era familiar para todos en el centro de control. Si lo dejas así, fracasará. La mirada del presidente parecía desalmada. Yoo Seong se compadeció de él. Normalmente, el presidente se habría sentido avergonzado, pero ahora todo en su cabeza se había quedado en blanco. El anciano solo tenía una pregunta notablemente simple. De hecho, todos en el centro de control que vieron a Yoo Seong tenían una pregunta. ¿Qué hay en su mano ahora mismo? Bien que, solo el líder del equipo Shin, que tenía algún conocimiento internacional, pudo identificar su forma. ¿Oh, el arco de las 9 pitones? No, es un poco diferente. Won Jeong-cheon, un cazador que alguna vez ocupó el 6º lugar en la zona de barcos, había muerto en una inmersión hace 6 meses. La forma del arco que sostenía Yoo Seong era similar a su famosa arma. El líder del equipo Shin había acertado a medias. Era uno de los botines que Yoo Seong había obtenido dentro de la grieta. Usando el cuerno de Lightning Ape, un material combinado que podía manejar el poder, Yoo Seong había fusionado los dos elementos. Esto debería ser suficiente. Yoo Seong levantó su arco. La búsqueda automática ya se había activado. Estirar. La famosa asta de 9 puntas, que requería una inmensa cantidad de fuerza en el brazo, estaba tensada. Pajijik. Puaj. Los dispositivos en el centro de control parpadearon y el cabello de todos se sacudió por la estática. La Python Thunderbolt Nine. Era el segundo tesoro que finalmente consiguió. Yoo Seong luego dejó el arco. Kwajik. Un rayo de luz se elevó por el aire.
Episodio 140. Desde una distancia considerable, un destello de luz pareció moverse rápidamente hacia el monstruo. Ante esto, el Abaek desvió la mirada. Lo había visto antes. Algunos días, cuando el aire alrededor del mundo se volvía húmedo, una luz intensa caía del cielo. Los Abaek lo odiaron. De vez en cuando, la luz caía sobre su enorme cuerpo y le causaba un dolor tremendo. Pero el destello de luz que se acercaba ahora no caía del cielo. En cambio, venía hacia él desde abajo. Los Abaek no vieron esto como un problema. No era el mismo que cayó del cielo. Ya había visto las innumerables pequeñas cosas emitir luz. Las novelas más actualizadas se publican en /LigNovelWorld.com. La mayor parte fue para camuflar sus insignificantes habilidades. Alejándose de la luz que corría hacia su nuca, el Abaek volvió a bajar la mirada. Estaba tratando de concentrarse en las cosas que estaban justo debajo. Solo entonces, Slick. Se produjo un pequeño pinchazo en la nuca. Luego el dolor viajó por todo su cuerpo. ¡Awarriak! Gritos de dolor y confusión brotaron de la garganta del monstruo. ¿Qué acababa de golpearle el cuello? El Abaek estaba seguro de que no había sido un rayo. Sin embargo, el tremendo dolor se sintió casi igual. Ante esto, los ojos del Abaek se volvieron reflexivamente hacia su fuente. La fuente de este contenido es LigNoth/el-World.com. Vio el centro de control, el lugar donde Yoo-seon había tensado su arco. Sin embargo, ya no estaba allí. Taran. Junto con las luces intermitentes en el aire había rastros de aceleración explosiva. ¡Vaya! Hubo otra explosión. Dicho esto, Yoo-seon se movió por el aire como la flecha que acababa de disparar. Los Abaek se sintieron diferentes. Reconoció a Yoo-seon, pero sintió que la pequeña criatura casi había duplicado su poder. Además de eso, Autount estaba aumentando el poder de Explosive Acceleration más de lo habitual. Taran. El impulso que le estaba dando ahora hizo que su movimiento estuviera más cerca de volar que de un gran salto. Cuando la aceleración explosiva salió de la punta del dedo del pie por tercera vez, Yoo-seon se elevó en lugar de avanzar. Se publican nuevos capítulos de novela en LigNove/World.com. Fue entonces cuando sus miradas se encontraron. Encantado de conocerlo. Yoo-seon le sonrió al temible monstruo. El monstruo reconoció a la diminuta criatura. Fue ese tipo. No hacía mucho, cuando asomó la cabeza tras ser guiado por la misma luz azul, el Abaek recordó que se había topado con una pequeña e intrépida criatura que le provocó un dolor inolvidable en uno de sus ojos. ¡Kaa! El Abaek hervía de rabia. 9 dragones de agua surgieron del río. Estos eran mucho más gruesos que los que Abaek había usado para deshacerse de los cazadores anteriores, incluido Anja Egyu. Los dragones también tenían una forma diferente. Esta vez, tenían forma de punzón en lugar de una columna gruesa. Las novelas más actualizadas se publican en LigNovel/World.com. Pronto, los 9 dragones de agua ascendieron hacia el cielo como misiles guiados. Yoo-seon no los esquivó de inmediato. Estaba usando el impulso creado por la aceleración explosiva para alcanzar el punto más alto que pudo. Los dragones de agua lo estaban alcanzando rápidamente. Entonces, ¡tan! Una vez más, aceleración explosiva exhaló fuego. No, ni una sola vez. Taran. Taran. A diferencia de antes, cuando solo podía usarse a intervalos, la aceleración explosiva que Yoo-seon usó esta vez parecía poder usarse continuamente, a voluntad. Moviéndose en líneas en zigzag, Yoo-seon atravesó los 9 dragones de agua. Por supuesto, la cosa no terminó ahí. El Abaek mantuvo sus ojos en Yoo-seon. Anuncios de Put Future. Para obtener más información, visite lig/adno/belu/r/ld.com. Quaara. La punta de un dragón de agua se retorció en el aire. Luego, las puntas de todos los dragones de agua se curvaron hacia adelante y corrieron hacia Yoo-seon. Eso es increíble, alguien en el centro de control, que estaba mirando el monitor aturdido, había hablado sin darse cuenta. Sorprendentemente, el objeto de admiración no resultó ser Yoo-seon. ¿Qué tan inteligente podría ser? Mientras tanto, mientras seguían a Yoo-seon de un lado a otro, los 9 dragones de agua continuaron persiguiéndolo suavemente sin chocar ni cancelarse entre sí. Por otro lado, Yoo-seon podría intentar hacer exactamente eso para destruir a los dragones de agua. Sin embargo, no parecía tener ninguna intención de hacerlo. Taran. Mientras disfrutaba de las acrobacias en el aire, continuó esquivando puntos mucho más altos que la cabeza de Abaek. Actualizado desde LigNovelWorld.com. No, al menos ataca. Un suspiro estuvo a punto de estallar dentro del centro de control. Centro de control. Una voz llorando irrumpió en la comunicación.
Oye, este es el grupo A, tenemos 2 muertos, 6 nos retiraremos inmediatamente. Este es el grupo B. Envíen un vehículo de apoyo a la línea de demarcación militar. Por supuesto, todos en el centro de control deberían haberse preocupado más por los otros cazadores que por Yoo Seon. Justo cuando los que quedaron dentro del centro de control se preparaban para retirarse y recuperar a las bajas. ¿Pero cómo? Preguntó alguien. Se publican nuevos capítulos de novela en l/i/novelu/orld.com. Sin embargo, tan pronto como se dio cuenta de lo que significaba su pregunta, se tapó la boca. Incluso si pensaras en ello, era bastante extraño. ¿No deberían alegrarse de que tantas personas que pensaban que morirían estuvieran vivas? Sin embargo, hasta ahora, no era solo el abandono del empleo lo que hacía que las personas tuvieran dificultades para dejar de considerar su situación actual. La última vez que lo comprobaron, había un infierno fuera del centro de control. No podían hacer nada. El presidente incluso ordenó que se apagaran los monitores, por lo que todos pensaron que la respuesta era ignorar la situación. Bueno, hasta que escucharon los gritos de ayuda de los cazadores supervivientes. Sonar. El monitor se volvió a encender. Oh. De vez en cuando se escuchaban pequeños estallidos de exclamaciones. Los dragones de agua, que habían llevado a los cazadores a la muerte, desaparecieron. En cambio, todo lo que vieron fue a los cazadores haciendo fila para ayudar a los heridos y retirarse. Siga las novelas actuales en /lig9/world.com. Había otra diferencia, pero pasó algún tiempo hasta que todos se dieron cuenta. No hay agua. Eso fue correcto. El río poco profundo que antes había fluido debajo de los cazadores, y del cual habían ascendido muchos dragones de agua, estaba seco por alguna razón. Entonces se dieron cuenta de que la razón era muy clara. Mirando hacia arriba, Yoo Seon todavía estaba jugando con los dragones de agua en el aire. A medida que el monstruo se enfurecía aún más, los dragones de agua se habían vuelto mucho más grandes que antes. No sabemos por qué, pero parece que el Abaek ha dejado de atacar. Centro de control, ¿puedo ver algo? Nadie respondió a An Hae-gyu, quien estaba ocupado jadeando por sus heridas. Todos en el centro de control estaban mirando a Yoo Seon. Yoo Seon se estaba moviendo deliberadamente para atraer a todos los dragones de agua para que lo persiguieran. Les estaba dando tiempo a los cazadores de Anquan Hunting International para escapar. Siga las novelas actuales en /lig/novelworld.com. Centro de control. Hey. Este es el centro de control. Le enviaremos vehículos de convoy lo más cerca posible. Recuerda tomar nota de tu entorno mientras te retiras. Podría haber sido por su instinto de supervivencia. Boom. Los vehículos comenzaban a retirarse cerca del límite de la línea de demarcación militar. Arriba, Yoo Seon vio lo que estaba sucediendo. Entonces comenzó inmediatamente la segunda fase de su plan. ¡Pum! Se escuchó un estallido, pero, esta vez, no provino de su aceleración explosiva. Las cabezas de los 2 dragones de agua que habían estado apuntando a Yoo Seon desde diferentes direcciones chocaron. La onda de choque por sí sola fue suficiente para causar ondas en la superficie de los otros dragones de agua. Los 2 que habían chocado perdieron su forma y se desmoronaron. Anuncios de Put Future. Las novelas más actualizadas se publican en /lig9world.com. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. ¡Pum! El tercer, cuarto, quinto y sexto dragones de agua chocaron en poco tiempo y comenzaron a dispersarse en fuertes gotas de lluvia. Como si lo estuviera disfrutando, Yoo Seon se dio la vuelta y vio a los dragones de agua desmoronarse. Toc toc. Luego aterrizó sobre la cabeza de Abaek. K. ¿Había resurgido su anterior derrota como un recuerdo? El Abaek sacudió la cabeza como loco. Sin embargo, Yoo Seon no tenía la intención de dejar que esto se prolongara más. Tan pronto como saltó hacia adelante. Papa. Se publican nuevos capítulos de novela en lig/b/luo/rld.com. Sacó un artículo nuevo. Sujetándolo con fuerza. Tagan. Yoo Seon aumentó su aceleración explosiva a su máxima potencia. Luego comenzó con la cabeza de Abaek. Yoo Seon corrió hacia abajo. Entonces. ¡Pam! Al pisar el suelo, Yoo Seon miró hacia arriba. Desde donde estaba la cabeza de Abaek hasta donde ahora estaba Yoo Seon, quedaba un rastro de luz que mostraba su trayectoria. Con las Ski Scissors en la mano, había abierto la grieta por completo. ¡Cac! Los Abaek no lo entendieron de inmediato. Sin embargo, pronto su cuerpo lo sintió. Se publican nuevos capítulos de novelas en /lig/no/abelword/ld.com. La grieta que había estado tan apretada, solo la punta de su antepié y su cabeza cabía a través de ella se había aflojado de repente.
El pie de Abaek y el resto de su cuerpo salieron de la grieta sin problemas. Kwon. La pata delantera del monstruo parecía un pilar gigante, del tamaño de un rascacielos. Y ahora dio su primer paso en el mundo. El Abaek se sintió aliviado. Hubo una tremenda sensación de liberación de los grilletes que lo habían retenido durante horas. Distraído por el alivio, Abaek incluso se olvidó de la existencia de Yoo-seon por un momento y sacó todo su cuerpo. Ruido sordo. Auge. Auge. A pesar de que solo 4 de sus patas se habían movido, un sonido similar a un terremoto que hizo temblar el suelo pareció derribar los cielos y la tierra. El río, las rocas y los árboles donde aterrizó fueron inmediatamente destruidos. Incluso agradó a Abaek. Sin embargo, no fue eso lo que hizo que todos los que miraban se sintieran desesperados. Para obtener más información, visite /li/adnovelworld.com. Tuk. Era algo de lo que nadie era consciente. Tuduk. Una a una, empezaron a caer gotas de agua del cielo. Estaba lloviendo. Tututututututuk. Como para compensar los días de invierno en los que las lluvias eran escasas, cayó un aguacero repentino. KXT. Esta vez, el Abaek gritó de alegría. A medida que las gotas de lluvia y la humedad empaparon su piel, pronto recuperó su fuerza. En ese momento, el Abaek recordó. ¿Dónde estaba la pequeña criatura que lo había estado atacando hace un momento? Las novelas más actualizadas se publican en link/adnove/world.com. Puso los ojos en blanco en busca de Yoo-seon. ¿Se había escapado la pequeña criatura sabiendo que el poder de Abaek estaba creciendo? Al final, no importó. El Abaek sabía que dondequiera que en este mundo se escondiera esa pequeña criatura, la encontraría y la aplastaría. Sin embargo, Yoo-seon ni siquiera se escondía. Si el Abaek hubiera girado un poco su pesada cabeza hacia un lado, en la dirección de donde había venido, lo habría visto. Sin embargo, pronto los momentos de confusión y disfrute de estar en un mundo nuevo le costaron a Abaek. Pronto el monstruo se dio cuenta de lo que había cambiado. La luz azul que había seguido para llegar a este mundo había desaparecido. Yoo-seon ya lo había cerrado lo más rápido que pudo. ¿Querías venir aquí?, se burló Yoo-seon mientras volvía a colocar la skin Edle en su ranura. Y ahora nunca vas a salir. Pobrecita, pensó Yoo-seon. Yoo-seon sacó su arco y apuntó al monstruo que ahora nunca podría regresar a casa. Luego soltó el rayo. Episodio 141. Hey. ¿No puedes ir un poco más rápido? Ja, pero señor. Las sinuosas carreteras de esta remota región de Gangwon-do ya eran bastante duras. La lluvia los hizo aún más peligrosos. ¿Por qué está lloviendo de repente? Yang Changuk se quejó mientras miraba al cielo. Luego miró su tableta, que también resultó inútil. Viejo loco, ¿realmente planeas capturar a la Abaek tú mismo? Si las cosas van mal, ni siquiera sabrás qué hacer. El objetivo de las maldiciones de Yang Changuk, así como de su furia, no era otro que el presidente An Kuan-oh. Lo que hacía que Yang Changuk estuviera aún más resentido era que An Kuan había corrido al lugar sin siquiera informar a la Agencia de Defensa Especial. Esto ya está sobrepasado. No importa lo codiciosos que sean, todavía hay reglas que deben seguir. La tableta que sostenía Yang Changuk estaba conectada al dron de la Agencia de Defensa en el lugar. Sin embargo, en este momento, la tableta no mostraba nada más que una pantalla negra. Era bastante obvio lo que había sucedido. La conexión principal del canal del dron era con el centro de control. An Kuan debe haber estado impidiendo que Yang Changuk y la Agencia de Defensa, que normalmente los mantenía bajo control, intervinieran en la situación. ¿Cuán lejos? Esto hace que me duela la cabeza, dijo Yang Changuk mientras sostenía su cabeza con frustración. Para empeorar las cosas, Yang Changuk ya sabía que An Kuan no sería castigado por esto. Odiaba admitirlo, pero era verdad. El poder de An Kuan era categóricamente suficiente para manejar a la Abaek. Quizás, si la operación para expulsar a Abaek resultara exitosa, el hecho de que An Kuan no informara a la Agencia de Defensa y al canal de drones se contaría como un error cometido por una persona que no está familiarizada con el protocolo. Y luego se pone peor. Seguramente habría un acto de superioridad sobre la Agencia Especial de Defensa. En cierto modo, era natural. Independientemente del campo, implícitamente se permitía un grave exceso por parte de las grandes corporaciones. En muchos países, incluida Europa, las grandes corporaciones ya participan en el negocio de la caza. Era casi como si hubiera comenzado la privatización de la industria de la caza.
Si una corporación como Anquan lograba establecer su posición, otras grandes corporaciones la seguirían. El sistema actual de Corea, que podría verse como la fortaleza única del país, fue posible gracias a la estrecha cooperación entre las fuerzas de defensa especiales y los grupos de cazadores. En un país que ya carecía de talento y tecnología, este cambio en el sistema podría convertirse en un gran desastre. Todo porque no pudimos detener a los Abae por nuestra cuenta. Por un momento, Yang Chang-guk dejó de pensar. Patético. Se sintió avergonzado de sí mismo. ¿Qué está pasando? No puedo creer que, como director de la agencia de defensa, no pueda hacer nada para detener al monstruo. Director, comenzó el conductor. No, estoy hablando solo. Lamento haberte molestado. No tienes que exagerar. Simplemente ve lo más rápido que puedas. Sí, señor. Yang Chang-guk volvió la mirada por la ventana para contemplar la lluvia. Nubes espesas y siniestras oscurecieron el cielo. Eso podría ser un trueno. Es terriblemente silencioso. Coon. Otra ronda de truenos atravesó el aire y golpeó a la Baek justo en el cuello. ¡Kaa! La piel de la Baek estaba empapada por la lluvia. Era la mejor condición para maximizar el efecto de la descarga eléctrica. Gracias a la lluvia, la flecha pudo penetrar la gruesa piel de la Baek. No hay suficientes daños, pensó Yoo Seon. Cuando se encontró con el Abaek dentro de la grieta, incluso Auto-Unt había hecho el mismo juicio. En ese momento, Yoo Seon no pudo vencer al Abaek porque le faltaba potencia de fuego. Su Flame Salt no pudo infligir mucho daño al Abaek. Ahora que lo pienso, la última vez que lo ahuyentó, había usado las abejas parásitas en lo profundo del globo ocular del monstruo. Sin embargo, al final, lo único que cambió fue el color de sus ojos. En ese momento, Abaek no había mostrado signos de dificultad contra Yoo Seon. Pero ahora mi capacidad de C se ha duplicado, pensó Yoo Seon. Anuncios de Put Future. Incluso ahora, con su flecha relámpago golpeando el cuerpo de Abaek varias veces, solo podía escuchar gritos de dolor. Solo estaba infligiendo heridas superficiales y lesiones menores. Yoo Seon necesitaba un golpe que lo paralizara. ¿Pero cómo? Dados todos los disparos que estaba haciendo, Auto-Unt ni una sola vez apuntó a los ojos de Abaek. De hecho, parecía no apuntar a los ojos ni a ningún lugar cerca de la cabeza. Taran. Yoo Seon esquivó a los dragones de agua. Boom. Yoo Seon pateó un semicírculo usando aceleración explosiva. Una miríada de pequeños arroyos se evaporaron al contacto. Los dragones de agua no fueron el único problema. La lluvia no había dejado de llover a cántaros. Usándolo a su favor, los dragones de agua intentaron atacar a Yoo Seon desde un punto ciego. Con su aceleración explosiva, evitó fácilmente a los dragones de agua. Entonces vio un pequeño hueco, aprovechando ese precioso momento. Kuguguk. El brazo de Yoo Seon tiró del arco Thunderbolt Nine Pitons. Quan. Hubo un rayo de fuego. Sin embargo, el objetivo no eran los ojos de Abaek, que eran su obvia debilidad. En cambio, era la pata delantera izquierda de la bestia. Kaa. La flecha se clavó en la pata delantera izquierda del Abaek. Pase lo que pase, creo en Auto-Unt. Como lo había hecho hasta ese momento, Yoo Seon solo tenía que mantenerse concentrado. De todos modos, su núcleo ahora tenía el doble de capacidad. Su C se regeneraba constantemente a intervalos cortos. Hasta ahora, su fuerza física también había funcionado igual. ¿Pero fue suficiente? El problema no residía en Yoo Seon. Miró sus flechas. Eran los que Seoyo había encargado en un taller especial. Por supuesto, no eran infinitos. Yoo Seon había comenzado con 68 flechas. Ni siquiera soñé con usarlos todos en la próxima batalla. Y ahora solo me quedan 20, pensó Yoo Seon. Las 48 flechas que había usado hasta ahora no habían causado ningún daño significativo. No era fácil creer que los 20 restantes marcarían una gran diferencia. Taran. Sin embargo, Auto-Unt aumentó la potencia de fuego de Explosive Acceleration sin pausa. Evitando los dragones de agua que iban a atacarlo, Yoo Seon esquivó en el aire y disparó flechas por todo el cuerpo de Abaek. Quan. Le disparó a sus otras 3 patas. Quan. También apuntó a las articulaciones de los hombros de Abaek. Como un médico de medicina oriental que usa acupuntura en su paciente, Yoo Seon se centró en introducir tantas flechas como fuera posible en lugar de centrarse en un solo punto. Y finalmente, el último. Quan. Cuando la flecha golpeó el pie izquierdo de la tortuga. Taran. La dirección de Explosive Acceleration cambió por completo. Auto-Unt había estado manteniendo a Yoo Seon alejado del cuerpo de Abaek antes.
Sin embargo, ahora se encontró corriendo hacia la bestia con su última flecha en la mano. ¿Voy a por la cabeza? Joseon adivinó. Pero por alguna razón, Autount parecía evitarlo. Luego, a unos 30 metros de la cabeza de Abaek, Taran. Autount hizo que Joseon girara hacia arriba bruscamente. Al mirar hacia donde había estado hace unos segundos, Joseon inmediatamente se dio cuenta de por qué. 5 o 7 dragones de agua, que no había notado hasta ahora, habían aparecido desde el fondo del agua. Este no fue el final. Anuncios de Put Future. Los otros dragones de agua, que se habían estado escondiendo silenciosamente hasta ahora, comenzaron a aparecer uno por uno. Era casi como si Abaek hubiera estado esperando que Joseon apuntara a su cabeza. Joseon enfrentó otra sorpresa. Tú. Alrededor de la cabeza de Abaek, dragones de agua grandes y pequeños estaban entrelazados, creando un escudo de agua, un escudo grueso que hacía imposible que la flecha alcanzara no solo los ojos del monstruo, sino también cualquier parte de su cabeza. ¿El Abaek se ha preparado para mi ataque? Había estado esperando que Joseon le apuntara a los ojos. Una vez que Joseon disparara una flecha, la red que había formado la detendría. Por otro lado, si Joseon decidiera atacar directamente, los dragones de agua ocultos lo interceptarían. Esto hizo las cosas aún más difíciles. Después de romper el escudo de agua, Joseon tendría que infligir un impacto varias veces mayor que su C y apuntar a un punto vital. Taran. ¿Eh? Algo se sintió raro. Joseon miró hacia abajo. Taran. Autount continuó pisando la aceleración explosiva. Por supuesto, era la manera perfecta de evitar que los dragones de agua corrieran hacia Joseon. Aún así, esto está demasiado lejos, pensó Joseon. Taran. ¿No estaba por llegar? Ningún dragón de agua perseguía a Joseon. Había alcanzado un rango que ni siquiera los dragones de agua de Abae podían alcanzar. Taran. XT. Sin embargo, el cuerpo de Joseon continuó disparándose hacia arriba. ¿Por qué? Innumerables especulaciones pasaron por su cabeza. Pronto. Joseon se dio cuenta de la respuesta y era la correcta. Entonces sí, por supuesto, ja. Joseon no pudo evitar reírse. El momento fue tan absurdo. Sí, no importa cuánto daño haya sufrido, estoy bastante seguro de que este funcionará. Aunque nadie estaba escuchando, aunque no podía hablar correctamente debido al aire cada vez más espeso, Joseon no pudo contener la risa. Ahora puedo sentirlo con seguridad. Su aura estaba concentrada en todo su cuerpo, no solo en sus piernas. Sostuvo firmemente los Thunderbolt Nine Pitons con ambas manos. Y, como si interactuaran y reaccionaran ante él, nubes oscuras comenzaron a formarse desde arriba. Al momento siguiente, Joseon escuchó un sonido. Fue un sonido tan fuerte que, tan pronto como lo escuchó, los tímpanos de Joseon quedaron paralizados. Golpeó directamente el cuerpo de Joseon. Su cuerpo se contrajo. Sintió como si todo su ser fuera a salir de allí. No, sentía mucho más que eso. No había sido solo un destello de relámpago. Había golpeado uniformemente toda el área de abajo. El rayo, que normalmente nunca llegaba al suelo, había aplastado a las pobres criaturas que se encontraban debajo de su territorio. Incluso el Lightning Ape, un monstruo que ganó poder a través del rayo que golpeó su cuerno, nunca habría soportado esta cantidad de poder. Me pregunto si desfigurará mi cuerpo. Joseon tenía curiosidad. Podía sentir todo su cuerpo arder. En ese momento, como si perdiera por completo la noción del tiempo, el sonido se detuvo. Joseon sintió el viento contra su piel. Todavía puedo sentirlo. No estoy completamente quemado. Mientras Joseon pensaba en esto, comenzó a caer en picado desde el cielo. El interior de su boca sabía a hierro. En sus brazos, todavía sostenía el arco Thunderbolt Nine Pitons. Mirando hacia abajo, Joseon vio a la Baek acercándose cada vez más. En sus manos había algo que tenía más poder que cualquier ataque que conociera. Joseon sostuvo un rayo. Tú, monstruo. Joseon, cayendo del cielo como si fuera una especie de castigo celestial, golpeó a la Baek. El impacto hizo temblar todo su cuerpo. El escudo de agua que Abaek intentó desesperadamente usar se rompió fácilmente. Fue una suerte que Joseon aún no hubiera recuperado la audición. Incluso sentir las vibraciones del sonido a través de su piel fue suficiente para hacerlo temblar. Cara. No tuvo que escuchar los chillidos de la Baek mientras penetraba a través de su duro caparazón. Episodio 142. Auge. El sonido parecía venir de lejos. Al escucharlo, Joseon volvió a sus sentidos. Recordó el rayo que cayó desde arriba.
También recordó cómo había golpeado a la Baek. Sin embargo, sus pensamientos todavía estaban en ruinas, como si le hubieran dado un fuerte puñetazo. Sus ojos se estaban cerrando solos por un cansancio que apenas podía soportar. Auge. El sonido le hizo notar el olor. Parecía una pechuga de pollo. Palpó a su alrededor. Era como si todo su cuerpo estuviera envuelto en un cojín ligeramente rígido pero suave. Auge. Solo entonces Yoo Seon se dio cuenta. Estaba dentro del cuerpo de Abaek. Auge. Yoo Seon intentó moverse. Sin embargo, Autoun no estaba activo y la carne del monstruo se tensaba tanto a su alrededor que no podía presionar el botón. Weup. Envolvió su aura por todo su cuerpo y se elevó hacia arriba como si estuviera nadando. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, llegó a la superficie e inhaló profundamente. ¡Poa! Lo primero que vio fue el cielo. Ya casi amanecía. ¿Ya ha pasado tanto tiempo? La lluvia, que caía ferozmente, ya había cesado. Un arco iris colgaba al otro lado del cielo oscuro. Yoo Seon estaba un poco cautivado por la belleza que lo recibió. Auge. Lo escuchó de nuevo. Esta vez, el sonido fue un poco más claro y fuerte. No fue tan difícil entender por qué. El Abaek estaba muerto. Sus 4 patas colosales estaban rígidas y estiradas hacia afuera. Habían pasado horas desde que Abaek murió, pero sus espasmos aún no habían terminado. Auge. Cada vez que su cadáver se movía, la tierra temblaba con el sonido. Yoo Seon dio un paso adelante. Saliendo de la cabeza del Abaek, avanzó a lo largo de la cresta de su cuello. El cadáver del monstruo tembló innumerables veces, pero Yoo Seon mantuvo hábilmente el equilibrio. No necesitaba usar Auto-Unt, e incluso si lo hubiera hecho, ya sabía a dónde lo llevaría. El caparazón de Abaek tenía un área grande que parecía una combinación de 3 o 4 estadios deportivos, y crestas que se elevaban más allá del tamaño de edificios bajos cubrían la corteza de la criatura. Yoo Seon quería ir directamente al centro de todo esto. ¡Guau! La admiración salió espontáneamente de su boca. En el centro de las escamas rocosas del Abaek había un lago de color azul profundo. El núcleo del monstruo. Al igual que los cuernos del Lightning Ape, esta era la fuente de poder de Abaek. Aquí. Alguien lloró. Ante esto, Yoo Seon se volvió. Oh. Eran la gente de Anquan. Todos ustedes. Estos eran miembros de Anquan Hunting International, que parecían haberse recuperado de alguna manera después del desastre de anoche. Incluso después de que Yoo Seon se convirtiera en un rayo, el Abaek apenas había sido accesible gracias a la rigidez post-mortem. Y ahora. Eso es todo. No fueron solo los cazadores. Bueno. A partir de ahora caminaré de pie. El cazador que llevaba al presidente Anquan se arrodilló y lo dejó caer al suelo. Hay un visitante no invitado, comentó Yoo Seon. El presidente Anquan se volvió para mirar y lo vio. El silencio rápidamente llenó la escena. Todos los cazadores estaban tan avergonzados que ni siquiera podían atreverse a mirar a Yoo Seon. Habría sido ridículo que se quedaran con el cuerpo de Abaek. Claramente, especialmente desde el punto de vista de un cazador, el Abaek pertenecía a Yoo Seon. Sin embargo, una persona pensó lo contrario. No tienes permiso de las autoridades correspondientes. Irrumpiste en nuestra zona operativa e interfiriste con la misión. El presidente ya sabía que se encontraría con Yoo Seon. Ya había decidido lo que diría. Ni se les ocurra reclamar el mérito de esta misión. Déjalo ir. Este es mi botín. Yo era el que estaba a cargo y, si no fuera por tu interferencia, habríamos capturado a la Baek. En principio no se equivocó. Anquan no había solicitado apoyo formalmente. Por supuesto, en general, era costumbre en la industria coreana que la persona que había recibido ayuda no solicitada se sintiera humilde y agradecida. Sin embargo, la persona que habló con Yoo Seon nunca había sido parte de la industria. ¿Tiene alguna objeción? Me sorprendería que lo hicieras, pero respondería de acuerdo con las leyes de este país. Según las reglas de la industria en la que estamos tú y yo. El presidente Anquan no se mostró confiado. Todo lo que necesitaba era una justificación. Y de todos modos, todos los dispositivos y las imágenes del sitio eran propiedad del grupo Anquan. Incluso si fuera necesario verificar algo, sería fácil eliminar cualquier cosa que pudiera dañar su reputación. No puedo darles ni un solo centavo, declaró el presidente. El presidente recordó las cifras que había visto en el monitor hacía apenas una hora. Se lanzaron drones importados de Estados Unidos directamente desde Anquan para explorar el lugar. Había sensores montados en las lentes de los drones que podían detectar la energía emitida por los cazadores.
Se utilizaban discretamente en situaciones en las que no se podía identificar a los cazadores a simple vista. Pero, en este momento, estaban siendo utilizados para detectar valiosas partes de monstruos. Los monstruos eran la principal fuente de C. Incluso con el Abaek muerto, el dron todavía había detectado una enorme cantidad de C desde el interior del cristal debajo de su caparazón. Por muy ignorante que fuera el presidente en la materia, sabía que aquellas cifras detectadas por los drones estaban fuera de lo común. Si entiende, comenzó el presidente. Detener. Desde el otro lado del lago, alguien gritó. Todos, incluido yo Seon, se volvieron para mirar. Por favor, ya es suficiente, abuelo. La voz de Anja Haegyu sonaba como si tuviera las entrañas rotas. Y realmente lo eran, aunque lo que sentía no era dolor físico. ¿Y qué? ¿Por qué gritas de repente? ¿Qué sucede contigo? La molestia era evidente en la voz del presidente. Anuncios de Put Future. ¿Cuál es el problema? Anja Haegyu estaba llorando. Fue por vergüenza. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Anja Haegyu no era un cazador que acababa de surgir de la nada. Con esa mano, construyó su carrera en otro país y se entrenó como cazador. Era el cazador quien hablaba ahora mismo. No podemos hacer esto. Debes parar. Sabía que, como cazador, era lo correcto. Yo Seon le había salvado la vida. No solo el suyo sino el de cada cazador en esta operación. El Abaek había estado atravesando la grieta poco a poco antes de que llegara Yo Seon. Habría escapado y causado un desastre si Yo Seon no los hubiera ayudado. El grupo Anquan casi había causado una tragedia, lo que podría haber llevado a un estigma y un remordimiento que un cazador no podía simplemente eliminar. Incluso si Yo Seon hubiera salvado la vida de estos cazadores, habrían elegido morir. Mocoso desagradecido. El presidente levantó la mano y abofeteó a su nieto. El evento de anoche debe haberte metido en la cabeza. ¿De qué estás hablando? ¿Realmente eres mi nieto con esa mentalidad? Actúen juntos. Eres nieto de Anquan y miembro del grupo Anquan. Significa que debes saber cuándo jugar y cuándo no. Luego el presidente se volvió hacia los cazadores que estaban detrás de ellos. ¿Qué estás haciendo? Coge tu equipo y entra allí. El presidente escupió al suelo. No estaba particularmente de buen humor. No sé nada más, pero ¿cómo pudo hacerle eso a su nieto delante de todos? Los nervios de Yo Seon estaban al límite, tal vez como resultado de haber estado despierto toda la noche. Necesito conseguir lo que necesito de inmediato, pensó. ¿Qué? A pesar de las órdenes del presidente, nadie se había movido. ¿Qué están haciendo todos ustedes? ¿No puedes oírme? ¿Perdieron todos la audición? Los oídos de todos estaban bien. De hecho, todos habían oído claramente. No solo las palabras del presidente, sino también las de Anja Haegyu. Lo habían escuchado tal como era. No el nieto de su empleador, ni el líder de su equipo, sino un cazador que había compartido sus sentimientos. No puedo soportar esto. Por supuesto, no eran muy diferentes de los suyos. ¿Sí? No puedo hacer esto. Ruido sordo. Tirando su equipo de buceo, un cazador de clase dorada que estaba justo al lado de Anja Haegyu negó con la cabeza. La ira inmediatamente emanó de los ojos del presidente. ¿Quién crees que paga tú? Por supuesto, es tu dinero. Las palabras del presidente no surtieron ningún efecto sobre el ya decidido cazador. ¿No es eso todo lo que tienes para dar? Voy a dejarlo. La penalización es un poco molesta, pero estoy seguro de que se solucionará. Mira, puede que no lo parezca, pero soy un cazador de clase oro. No voy a dejarme mandar a cambio de dinero, especialmente por alguien como tú. Eso fue solo el comienzo. Estoy de acuerdo con usted. Yo también. Lo dejaré. Las declaraciones de los cazadores surgieron de todas partes del lugar. XT. Era de esperarse. Lo que los había mantenido en Anquan hasta ahora, además del aspecto financiero, era el sueño de superarse. Fueron los discursos pronunciados por el presidente Anquan y Anja Haegyu antes del inicio de la operación. Esperaban que su reputación dentro de la industria aumentara con un grupo potencialmente completo, Anquan. Sin embargo, ahora, se alejaban volando como la pólvora. Honestamente, lo estaba esperando con ansias. Todo este tiempo pensé que el presidente Anquan no era alguien grandioso. ¿Pero qué es esto? Lo único que haces es gritar. Eres solo un viejo estúpido. Lejos de su potencial, el Anquan que se desarrollaba frente a estos cazadores no era más que un grupo de basura que intentaba arruinar a Yo Seon, que había hecho un gran trabajo. Además, hasta el nieto del presidente había llorado y se había rebelado contra su propio abuelo. Y, sinceramente, cualquiera puede ver que esta bestia pertenece a Yo Seon.
¿Merecemos siquiera estar aquí arriba? Si lo atacas de acuerdo con la ley, seré testigo de Yo Seon. Simplemente podemos decir que pedimos ayuda nosotros mismos. Así es. De hecho, grité pidiendo ayuda. Una petición verbal en el terreno también es suficientemente válida. No importa lo difícil que fuera, eran cazadores. Consideraban su profesión con orgullo. ¿De qué estás hablando? Tontos. El presidente An Kwang no podía entender. Pero, en ese momento, ya nadie se preocupaba por el presidente An Kwang. Todos se dieron la vuelta y descendieron del cadáver de Abaek o bajaron para ver a Yo Seon y escuchar lo que tenía que decir. Jae-gyu, Jae-gyu. El presidente llamó a su nieto. Sin embargo, An Jae-gyu ya se estaba alejando de él para disculparse con Yo Seon y el resto de los cazadores. Oye. An Jae-gyu ya había tomado una decisión. Ya no podía hacer esto. Los ojos del presidente An Kwang buscaron el suelo. Luego vio el equipo que un cazador había arrojado antes. Se trataba de un traje de cachalote de 4 estrellas, un producto fabricado en Estados Unidos destinado a operaciones en aguas profundas. Fue un ejemplo de la fortaleza financiera de An Kwang, mostrando una enorme durabilidad a la presión del agua y las bajas temperaturas. Mío. Para el presidente An Kwang, la conveniencia era sorprendentemente obvia. El traje tenía el diseño de un traje de neopreno existente. Dada su experiencia en el buceo, decidió usarlo él mismo. Probablemente podría hacer esto por mi cuenta. Para empezar, no los necesito, tontos, se dijo el presidente mientras se ponía el traje. Anuncios de Put Future. Varios cazadores vieron lo que estaba haciendo. ¿Qué está haciendo? No vas a saltar tú mismo. Como dijiste, voy a enfriar mi cabeza. Es agradable usarlo. No tienes que preocuparte. No moriré, afirmó el presidente An Kwang. Habló tan burlonamente que nadie intentó detenerlo. El presidente dio un paso. En su cabeza, esto era algo trascendental. Llevaba el traje sin necesitar ayuda. Iría al núcleo del monstruo y sacaría lo que por derecho le pertenecía. Y luego, volvería al centro de control para despedir a todos estos tontos inútiles. Y luego, grieta. La codicia humana era infinita y, a menudo, se cometían los mismos errores una y otra vez. Lo que llevaba el presidente resultó ser un traje hecho para cazadores. Incluso si fuera fácil de usar, no era como un traje de buceo normal. El cuerpo del presidente se inclinó un poco hacia adelante, lo que terminó con él acostado boca abajo sobre las escamas del monstruo. El camino hacia el núcleo del monstruo era una pendiente muy empinada. Caca. Disco. Oh. El cielo y el suelo se pusieron patas arriba. Un dolor como nunca había sentido en toda su vida atravesó el cuerpo del presidente. Como un gusano de frijol rodando por un tobogán debido a la broma de un niño, el presidente rodó por la pendiente del caparazón de Abaek. Entonces, plaf. El presidente An Kwang cayó al lago. Su infierno acababa de comenzar. Sus extremidades y todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo se congelaron casi de inmediato. Fue un escalofrío tremendo que no podría haber imaginado. A pesar de su capacidad submarina de 4 estrellas para proteger a su portador, la frialdad del lago rápidamente penetró en el cuerpo del presidente. Ni siquiera podía gritar y no solo por el frío. Guardar. Los pensamientos del presidente eran confusos. En situaciones de frío extremo como esta, se decía que conservar los sentidos era una indicación de que estabas vivo. Sin embargo, sus sentidos también estaban siendo sometidos al máximo nivel de dolor. Era como si el Abae condenara a los invitados no calificados y no invitados. En ese mismo momento, el presidente An se arrepintió de su decisión. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Ni siquiera él mismo lo sabía. El frío era implacable. No debería haber hecho esto. Voy a morir. ¿Qué hará? Yo Seon apareció sobre el agua. Todos quedaron asombrados. En la mano izquierda de Yo Seon estaba el presidente An Kwang, a quien acababa de sacar del lago. Tenía un aspecto terrible con el traje de cachalote de 4 estrellas. Está congelado. Estoy seguro de que se supone que aguantará hasta el cero absoluto. El presidente An Kwang gritó de dolor. La frialdad dentro del núcleo de Abaek había congelado tanto al presidente como al traje de cachalote de 4 estrellas. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que no se viera ni una sola mancha de escarcha en el cuerpo de Yo Seon después de que él se sumergió en la misma agua y rescató al presidente? Bastante. El calor derritió la escarcha que se había depositado sobre el traje. Yo Seon puso al presidente en el suelo y puso sus manos sobre el traje.
El cuerpo rígido del presidente An Kuang pareció aflojarse y, al poco tiempo, sus extremidades cayeron. Oh. Todos quedaron impresionados. Abuelo. Esto fue a excepción de An Haegyu, quien estaba preocupado por la condición de su abuelo. El frío no llegaba al interior. Al menos en la medida en que mata gente. Dicho esto, Yoo Seon se quitó el casco del traje. El rostro del anciano estaba pálido como un cadáver. Sin embargo, fue mucho más normal de lo que todos esperaban. Yoo Seon se alejó en silencio. La temperatura real no era tan baja, pero todos pensaban que hacía mucho frío. Hay algo más sucediendo. Hay algo en el agua que engaña a los sentidos haciéndoles creer que está helada, pensó Yoo Seon. Era el núcleo mismo de la Baek. El caparazón duro y el lago debieron ser parte de la defensa natural de su cuerpo. De todos modos, una cosa era segura. Incluso si en realidad no hacía tanto frío, ese lago había infligido un castigo mayor al presidente An. Nadie sabía qué sería de él cuando despertara. Yoo Seon sintió un escalofrío no identificado mientras descendía al lago. Vaya oh. Yoo Seon había envuelto su cuerpo con C. Era la mejor defensa para protegerse bajo el agua. Bloquear la maldición de Abaek era el poder de otro monstruo que Yoo Seon había cazado. No pasó mucho tiempo hasta que llegó al fondo del lago. Esto es inesperado, pensó mientras miraba el misterioso objeto frente a él. Episodio 143. Yoo Seon recordó instantáneamente una perla de dragón, una misteriosa bola de cristal que un dragón sostenía debajo de su barbilla y que contenía el poder de controlar el clima. El cristal que tenía delante era un poco más pequeño que una bola de boliche y tenía un tono verde azulado, el color del mar. Además del agua que cubría su cuerpo, Yoo Seon sintió otra sensación contra su piel. Era la sensación familiar de C fluyendo de la perla. El C de los cazadores veteranos normalmente se sentía diferente al de los demás. Los cazadores veteranos tenían años de experiencia y, con ello, su cantidad acumulada de C era alta. Sin embargo, su C se sentía ligero contra la piel, como si hubiera sido pulido a lo largo de los años. Yoo Seon lo sintió cuando se encontró con algunos de los miembros y capitanes de la zona de navegación china. Curiosamente, el C del dragón tortuga y el mono trueno había sentido lo mismo. También era la misma sensación que Dragón Pearl estaba emitiendo en este momento. Sin embargo, Yoo Seon todavía no estaba convencido de que los monstruos tuvieran aura como la de los humanos. Cuando luchó contra el dragón de fuego y el mono relámpago, no tuvo tiempo para concentrarse en sus sentidos ni durante ni después de las batallas. Sin embargo, hace 2 días, mientras intentaba experimentar con el arco de Wonjeongcheon y el cuerno del Thunder Ape, descubrió algo. ¿No se siente este cuerno como un núcleo humano? No se trataba solo de cuánto C podía contener la bocina. La pureza del C que contenía era la misma que la del núcleo de un cazador veterano, uno que había usado C durante mucho tiempo. Lo mismo podría decirse de la perla del dragón de Abaek. Aunque la C era originalmente una materia prima extraída de los monstruos, no hubo estudios sobre monstruos que realmente manipularan la C. Pero los monstruos trascendentes como Abaek, el dragón tortuga y el mono trueno parecían tener órganos que correspondían a núcleos humanos. Si bien era información interesante, era la menor de las preocupaciones de Yoo Seon en este momento. Mientras sus pulmones se esforzaban por contener la respiración bajo el agua, su mente también se enfrentaba a una lucha. ¿Qué debo hacer con esto? Si esto hubiera sucedido hace 2 días, Yoo Seon simplemente lo habría colocado en su ranura sin pensar. Simplemente habría esperado una oportunidad para sintetizar Dragón Pearl en otra arma. Sin embargo, ayer mismo, cuando se enfrentó a los cazadores de Tenth, aprendió algo. Usando su núcleo, podía absorber el C de otra persona directamente. Siguiendo la lógica de que este órgano monstruoso actuaba como un núcleo humano, podría absorber una enorme cantidad de C con él. La cantidad de C que el Abaek había acumulado sería mayor que la C de esos 2 cazadores de la zona de barcos combinados. ¿Debería usar Dragón Pearl para formar otra pieza legendaria de equipo? ¿O debería absorber una enorme potencia de fuego en mi núcleo? Al poco tiempo tomó la decisión y tomó su botín. ¿Se encuentra bien, directora? Si estás cansado, puedes descansar, dijo un subordinado preocupado al jadeante Yang Changuk. En lugar de responder, Yang Changuk agitó la mano. Estaban trepando por la espalda de la Baek. Hace 1 hora, Yang Changuk había llegado al centro de control y todo lo que había oído era lo mismo. El presidente vio a los cazadores y fue a ver el cadáver del monstruo. Era todo lo que habían dicho. Los funcionarios que quedaron en el centro de control no le habían explicado ninguna de las circunstancias a Yang Changuk.
Antes de irse, el presidente debió haber amenazado a los empleados para que mantuvieran la boca cerrada. No importa cuánto los apeló Yang Chang-guk usando su autoridad, solo habían repetido las palabras de su presidente como si fueran loros. Yang Chang-guk pronto se dio por vencido y decidió investigar la situación él mismo yendo al lugar. Por supuesto. Puaj. No era solo porque estaba trepando al cadáver del monstruo que se estaba quedando sin aliento. Yo Seong había estado aquí. Nadie mencionó nada al respecto, pero Yang Chang-guk estaba seguro de ello. Seguramente el Abaek estaba muerto. Su tamaño superó con creces sus estimaciones y proyecciones. XT. Además, considerando la magnitud del daño al terreno circundante, la habilidad del monstruo también había sido tan enorme como su tamaño. Anquan Hunting International no habría sido suficiente para matarlo. Pero, sobre todo, el cielo estaba despejado. La grieta sin cerrar había desaparecido. Solo había una persona que tenía la capacidad de cerrar grietas que ni siquiera los rompepulsos podían. Me alegro de que Yo Seong haya podido detener al monstruo y cerrar la grieta, pero... el problema era el presidente An Kwan-oh. ¿Por qué habría venido aquí el viejo? Al observar el área de operación, era evidente que los cazadores de An Kwan-oh habían estado en gran peligro. La llegada de Yo Seong debe haber sido su salvación. Generalmente, en este caso, era común que la persona que había recibido la ayuda transfiriera todo el botín de la operación a su salvador. Sin embargo, Yang Chang-guk estaba seguro de que el presidente An Kwan-oh nunca haría eso. Seguramente el presidente habría provocado a Yo Seong diciéndole que el monstruo les pertenecía. Yo Seong es una persona sabia. Creo que no habría actuado precipitadamente, se dijo Yang Chang-guk. Sin embargo, considerando la personalidad del presidente An Kwan-oh, Yang Chang-guk no tenía idea de lo que podría haber dicho el astuto anciano. Anuncios de Put Future. Era otra razón por la que ahora se dirigía al lugar de la operación para proteger de alguna manera a Yo Seong de cualquier cosa que pudiera decir el presidente. A pesar de sus gritos en las articulaciones y el dolor de tobillo, Yang Chang-guk finalmente llegó al final de su ascenso. Un lago de color verde azulado se extendía ante sus ojos. Director Yang Chang-guk de la Agencia Especial de Defensa. Un grupo de cazadores se acercaba desde la dirección opuesta. Había 5 de ellos. Entre los que se presentaron, Yang Chang-guk vio una cara familiar. An Hae-gyu. Era el nieto del presidente An Kwan-oh. Y en su espalda. ¿El presidente An Kwan-oh? ¿Qué está pasando aquí? Yang Chang-guk se sintió asombrado. Los cazadores se volvieron para mirar a An Hae-gyu como si esperaran su respuesta. Entonces An Hae-gyu habló. Disculpe. Mi abuelo se encuentra en estado crítico. Necesita ver a un médico rápidamente. Tal como dijo, el rostro del presidente se veía horrible. Yang Chang-guk inmediatamente se apartó de su camino. No pudo evitar pensar lo peor. Por casualidad. Si lo que Yang Chang-guk estaba pensando resultaba ser correcto, si Yo Seong era la razón por la que el presidente se encontraba ahora en una condición crítica. O Yo Seong. Solo entonces. ¡Cuaara! Un repentino rugido vino del lago. ¿Un remolino? El violento flujo de agua que cubría la superficie del lago continuó girando hacia el centro. Era como si le hubieran quitado un tapón en algún lugar del fondo. El agua del lago estaba siendo succionada hacia abajo con un impulso tremendo. ¡Coo! El fondo del lago pronto quedó expuesto. Yang Chang-guk no podía creer lo que veía. Alguien estaba parado justo en el centro. Yang Chang-guk se volvió hacia An Hae-gyu, pero él y los cazadores ya se habían ido. En este momento, su única opción era bajar al lago. En sus orillas, vio a los cazadores An Kwan hablando entre ellos y mirando el centro del lago. Algunos de ellos reconocieron a Yang Chang-guk mientras avanzaba lentamente hacia el lago ahora seco. Justo en el medio estaba Yo Seong. Con una bola de cristal del tamaño de la cabeza de una persona en la mano, se volvió hacia Yang Chang-guk, que se acercaba rápidamente a él. ¿Es ese el botín de esta cacería? Dijo Yang Chang-guk mientras señalaba con la barbilla la perla del dragón de Abaek en la mano de Yo Seong. Yo Seong negó con la cabeza. ¿Lo has visto, no? Preguntó Yo Seong. ¿Visto? ¿Qué? Yang Chang-guk estaba confundido, pero después de un tiempo, se dio cuenta de lo que quería decir Yo Seong. Presidente An Kwan-oh. Yang Chang-guk simplemente se volvió más curioso. ¿Le hiciste eso? Es un poco complicado, pero para empezar no. Yo Seong luego procedió a explicar. Le contó a Yang Chang-guk lo que había sucedido antes de que llegaran el presidente An Kwan-oh y los cazadores de An Kwan. También habló de cómo el presidente había tomado una decisión tonta. Veo. Esto no pinta bien para el presidente An Kwan-oh. Anuncios de Put Future.
Podría ser bueno para mí. Quizás incluso para ti, dijo Yoo Seon con calma. ¿Qué? ¿Qué es eso? Yang Chang-guk no podía creer lo que acababa de decir Yoo Seon. No volverá a la normalidad. Cuando le quité el traje y revisé su aura, el flujo se interrumpió. Yang Chang-guk jadeó. La C era la bioenergía básica de la vida. Por supuesto, existía incluso en los humanos comunes y corrientes. Ya era un conocimiento médico bastante común que cualquier cambio en la C afectaría en gran medida la salud de la persona. Si Yoo Seon tenía razón, era muy probable que el presidente hubiera sufrido un daño irreparable. En ese momento, un pensamiento pasó por la cabeza de Yang Chang-guk. Muchas cosas estaban a punto de cambiar. Lo primero que me vino a la mente fue que Anquan Gunting International ya no podía ser imprudente. Incluso si una empresa tenía un enorme impacto político o social, seguía estando impulsada por las conexiones directas y el lobby de sus superiores, incluido el director de la empresa. Una de las razones por las que Anquan parecía intocable fueron los contactos directos del presidente Anquan O. Sin embargo, ahora, con el presidente incapacitado, esas conexiones prácticamente habían desaparecido. Incluso si el poder de Anquan siguiera siendo el mismo, el gobierno recuperaría su influencia una vez que colapsaran las conexiones de Anquan, todas las cuales habían sido establecidas por el presidente Anquan o después de mostrar las habilidades del grupo. Yoo Seon tenía razón. El botín de esta cacería fue más de lo que parecía. An Hae-gyu y todos los demás cazadores en el lugar ya se habían puesto del lado de Yoo Seon. Además de sus testimonios, si ejerciera un poco de su influencia como director de la Agencia Especial de Defensa, quizás la propiedad de AAE podría incluso entregarse a Yoo Seon. Y ahora todos están recuperando el sentido, dijo Yoo Seon. ¿Qué? Yang Chang-guk levantó la cabeza ante las palabras de Yoo Seon. Los rumores empezarán a difundirse. Seguramente se difundirá la noticia de que el presidente An Kwang-oh está directamente involucrado en la operación. Incluso la noticia de que Yoo Seon estaba con él en la escena seguramente sería parte de ello. Seguramente surgirían historias. Incluso si Yoo Seon no le hubiera hecho nada al presidente, definitivamente se plantearía su problema con el primer ministro de Japón. La gente empezaría a intentar conectar los puntos por su cuenta. Yoo Seon estaba seguro de que habría rumores de que él estaba involucrado en las circunstancias que llevaron a la caída del presidente An Kwang-oh. No quiero que ocurra ese tipo de malentendidos, dijo Yoo Seon. Probablemente resultaría en algo bueno, objetó Yang Chang-guk. Yoo Seon miró a Yang Chang-guk a los ojos. Comparado con esto, Yoo Seon miró la perla del dragón de Abaek en su mano. Eso no es una gran recompensa en absoluto. Maceta. El orbe desapareció en la ranura de Yoo Seon. Mientras miraba los ojos de Yoo Seon, Yang Chang-guk de repente sintió la piel de gallina. Tal vez. Yang Chang-guk pensó que Yoo Seon podría haber rescatado antes al presidente An Kwang-oh cuando cayó al lago de Abaek. Sin embargo, parecía que Yoo Seon había retrasado su rescate hasta que el presidente estuviera en un estado apropiado. ¡No! Yang Chang-guk sacó de su mente la horrible especulación. ¿Estás loco? ¿Por qué piensas de esa manera? Al levantar la vista, Yang Chang-guk vio a Yoo Seon mirándolo. Yoo Seon tenía una sonrisa triste en su rostro como si estuviera leyendo sus pensamientos. Bueno, dejémoslo así, declaró Yang Chang-guk. Chirrido. ¿Eh? El cuerpo de Yoo Seon cayó repentinamente hacia adelante. Oh, Yoo Seon. Yang Chang-guk se apresuró a sostener el cuerpo caído de Yoo Seon. Entonces lo vio. La sangre goteaba de una herida abierta en la parte inferior del abdomen de Yoo Seon. Episodio 144. Yoo Seon abrió los ojos y se encontró en un lugar desconocido. En lugar de averiguar dónde estaba, Yoo Seon cogió su teléfono. El presidente An Kwang del grupo Anquan, herido en una operación de caza. Reportado actualmente inconsciente, estado detallado privado. El centro médico Anquan bajo fuego por tener que ser salvado. Después de consultar los artículos de internet, Yoo Seon continuó desplazándose para obtener más información, tocando lenta y silenciosamente su teléfono durante un rato. Entonces, por cierto, dijo Yoo Seon mientras colgaba su teléfono, ¿tenías algo que decirme? Cuando abrió los ojos, vio a una mujer parada justo al lado de su cama. Yoo Seon podía sentir la ronquera en su voz causada por estar inconsciente durante 2 días. Sería mejor si no me hablaras. No tienes que preocuparte. Me acaban de decir que te vigile. Ja. Esta es nuestra segunda reunión, ¿verdad? Yoo Seon le sonrió levemente a la mujer alta. Por lo que Yoo Seon recordaba, la mujer que tenía delante se llamaba Chae Shin-young.
El segundo director de Bienestar y Administración de la Agencia Especial de Defensa, añadió. Lograste recordar. Tu tarjeta de presentación todavía está en mi billetera. Además, eres la primera persona que conocí en esta industria. La primera persona. Chae Shin-young parecía como si estuviera maldita. Sí, eso es lo que dijiste en ese momento. Que no tenía información ni experiencia en la caza, dijo Yoo Seon. Dices eso como si hubiera mentido. Parece que esto va a ser difícil. Yoo Seon se rascó la nuca. Pero tú fuiste quien mintió, ¿no? Dijo mientras continuaba mirándola. ¿Qué? Todo lo que Chae Shin-young pudo oír fue la arrogancia en la voz de Yoo Seon. Como miembro de la Administración de Bienestar Social de la Agencia Especial de Defensa, no importa cuánta mano de obra quede en la Agencia de Defensa, nunca reconoceré a alguien como usted. Chae Shin-young estaba más que furiosa. Ahora entiendo. Yoo Seon asintió. Cuando él, una persona común y corriente, atrapó al simio tiburón, fue por eso que una mujer de tal calibre había acudido directamente a él. No lo sabía entonces, pero ahora sí lo sabía. Yoo Seon podía sentir claramente el aura de alto nivel de la persona que tenía delante. Al ser un segundo director en una tierra árida como Corea, no lograbas reconocer a alguien de valor. Chae Shin-young no ofreció respuesta. Bueno, no creo que haya manera de que el público sepa realmente lo que pasó la última vez, ¿verdad? Yoo Seon ahora se estaba burlando de ella. A mitad de las palabras de Yoo Seon, Chae Shin-young levantó la voz. Oh, en primer lugar, eras una persona común y corriente en aquel entonces. Yoo Seon pensó que le estaba yendo bastante bien reprimiendo su emoción. De todos modos, déjame contarte la situación y por qué estoy aquí. Por favor. Chae Shin-young procedió a recapitular los acontecimientos de los últimos 2 días. Hace 2 días, el centro médico de la Agencia de Defensa aseguró al inconsciente Yoo Seon. El personal médico se dedicó directamente a examinar su núcleo. Ahí fue donde descubrieron los cambios en el núcleo de Yoo Seon. Se habían enterado de que Yoo Seon recibió una dosis de 24.000 C en el centro médico Ankoan, justo antes de enfrentarse a la BAEC. De alguna manera, su capacidad central había aumentado aún más de lo que se había documentado. Anuncios de Put Future. La adquisición de C por cualquier medio distinto de procedimientos médicos verificados por el Estado está legalmente sancionada. ¿Lo sabes bien? Yoo Seon asintió y Chae Shin-young continuó con voz severa. Para determinar los medios utilizados, el Estado se reserva el derecho de proteger la información personal de la persona, incluso si fue simplemente un error o contra su voluntad, dijo Chae Shin-young. Por supuesto que lo sé, respondió Yoo Seon con indiferencia. La mirada de desaprobación de Chae Shin-young se volvió brevemente hacia Yoo Seon. Sin embargo, pronto continuó. Nos enteramos de que derrotaste a 2 cazadores chinos mientras estabas en el centro médico Ankoan. XT. Durante los procedimientos de arresto e investigación, la agencia de defensa se sorprendió al descubrir que los núcleos de los cazadores estaban vacíos. Teniendo en cuenta el aumento anormal en los niveles de C de Yoo Seon registrados por el centro médico Ankoan, lo que eso sugirió los hizo temblar. Puedo robar el C de otra persona. Bueno, así son las cosas, declaró Yoo Seon. Repito, aunque sientas que no tiene nada que ver contigo, este es un tema importante. Además, las lesiones del presidente del grupo Ankoan han cambiado su reputación entre los conglomerados. La frustración era clara en la voz de Chae Shin-young. Ella creía que Yoo Seon no entendía que esto tendría un efecto complejo en su reputación. Por lo tanto, la agencia de defensa ha decidido vigilar su comportamiento tanto como sea posible. Como habrás notado, este es el centro médico de la Agencia de Defensa Nacional. Dijo Yoo Seon mientras miraba a su alrededor. A partir de ahora, todas tus acciones y horarios serán gestionados por mí. Por supuesto, todavía tienes la libertad de moverte por tu cuenta. La voz de Chae Shin-young bajó pesadamente. Pero la agencia de defensa y yo no seremos responsables de las consecuencias. Bueno. Yoo Seon respondió incluso antes de que Chae Shin-young terminara su explicación. Se levantó inmediatamente de la cama. ¿Qué? Chae Shin-young casi se muerde la lengua. Ignorándola por completo, Yoo Seon miró alrededor de la habitación del hospital en busca de su ropa. Traqueteo. Al encontrarlos en un rincón lejano, miró a Chae Shin-young y dijo, voy a cambiarme. ¿Te vas a quedar? ¿Qué? ¿Por qué quieres cambiar? Esto ya se estaba volviendo frustrante para Chae Shin-young. ¿No es eso obvio? Respondió Yoo Seon, mirándola como si no pudiera creer que ella le hubiera preguntado. Voy a salir. Me siento mejor.
Voy a ir a trabajar. ¿No entendiste lo que acabo de decir? Si actúas imprudentemente, ¿cuál es el problema? Chae Shin-young no podía creer lo que estaba pasando. Tortazo. Yoo Seon le arrojó la bata de paciente que llevaba puesta. Se dobló de risa al ver a Chae Shin-young sonrojarse de ira. Eso es todo, esa es tu explicación. Hace un año, cuando conoció a Chae Shin-young, ella mostró los increíbles músculos de la parte superior de su cuerpo. Yoo Seon la miró directamente a los ojos. Chae Shin-young miró hacia atrás. Bueno, al menos lo intentó. ¿Qué te pasa? ¿No confías en mí? El propio director me asignó a usted. ¿Adivino lo que realmente dijo el director? Preguntó Yoo Seon en broma. Luego le arrojó su teléfono. Aunque no fue más que un lanzamiento ligero, la velocidad fue la misma que la de una pelota de béisbol lanzada por un atleta. Su impacto probablemente habría dañado a una persona normal, pero Yoo Seon sabía que era una cazadora. Ark. Con grandes reflejos, Chae Shin-young lo atrapó. Mira, dijo Yoo Seon. Y no vayas demasiado lejos. Ese teléfono contiene mi información personal. Le recordó a Chae Shin-young. Anuncios de Put Future. La pantalla mostraba un artículo de noticias que Yoo Seon había estado mirando. Era una página personal de la comunidad de cazadores, una ventana donde se podían consultar los logros y trofeos de una operación que surgió junto al cazador. La operación más reciente fue la de Yoo Seon. Estaba fechado el 25 de febrero, hace 2 días. Sitio de operación, Hwacheon, Gangwon-do, República de Corea. En la página solo apareció un monstruo registrado, con el número de identificación de organismo viviente Go, 12334. Se conocía más comúnmente como Abaet y estaba registrado bajo posesión de Yoo Seon. Hay muchas razones por las que la disputa por la propiedad con Anquan terminó en 2 días, concluyó Yoo Seon. Quizás el presidente Anquan todavía estaba bajo observación y, en cualquier caso, An Jae-gyu, que ahora era propietario de Anquan Hunting International, estaba muy en deuda con Yoo Seon. Aún así, era imposible sin la ayuda de Yang Chang-guk. Tienes razón. Puede que esté en problemas. Dejé a esas 2 mascotas chinas inútiles y huecas. Los colegas del presidente Anquan deben haber comenzado a sentirse nerviosos. Naturalmente, las opiniones sobre Yoo Seon pronto estarían divididas. Ahora estaba entrando en un área altamente sensible. Los altos mandos, como el presidente Anquan ahora estarían más que dispuestos a intentar monitorear y controlar a Yoo Seon tanto como pudieran. Por lo tanto, el director les habría dicho esto. Yoo Seon miró a Chae Shin-young. De ahora en adelante, apoya a Yoo Seon. Observa lo que hace tanto como puedas. Ayúdalo a evitar la atención de los superiores. No tengo idea de por qué eres tan presuntuoso, dijo Chae Shin-young. No hay ninguna razón en particular. ¿Está el director Yang Chang-guk de mi lado? Chae Shin-young se negó a responder. Ante esto, Yoo Seon levantó las manos. Es demasiado imprudente tratar con un sospechoso que, como usted dice, ha participado en la inyección ilegal de C o el robo de C del núcleo de otra persona. Creo que el director Yang Chang-guk podría haber encubierto el hecho de que mi C aumentó significativamente. La expresión de Chae Shin-young demostró que Yoo Seon tenía razón. Además, Yang Chang-guk conocía bien a Yoo Seon, pero lo mismo ocurría al revés. Si realmente quisiera limitar mis acciones, no habrías sido el único al que envió. Esa es la razón por la que está tan seguro. No eres un grillete. Eres mi ayudante. Si es así, ¿por qué iba a mentirte? El juego casi había terminado para ella. Yoo Seon puso los ojos en blanco levemente ante la débil resistencia de Chae Shin-young. Podría haber muchas razones. Quizás hay una facción dentro de la Agencia de Defensa Especial que parece simpatizar con la opinión del director Yang Chang-guk en este momento, pero que también alberga en secreto una opinión diferente sobre mí. En ese caso, podría haberle pedido que limitara mis acciones con falsas amenazas. Pero el director Yang Chang-guk no tiene suficientes ojos. Al mirar la expresión de Chae Shin-young, Yoo Seon continuó. Sigues sinceramente al director, pero no es solo por lealtad. Se podría estar pensando que no estuvo bien que el director Yang Chang-guk actuara de esta manera. Chae Shin-young continuó ofreciendo nada más que silencio. Parece que tengo razón en su mayor parte. Bueno, no preguntaré cuál debería ser nuestra relación. No me importa la diferencia de edad estos días. En ese momento, una energía aterradora emanó de Chae Shin-young. Yoo Seon respondió de inmediato. Vaina. Sus manos se movieron a una velocidad vertiginosa. Los ojos de Chae Shin-young se abrieron como platos. No puedo soportarlo más, declaró Yoo Seon.
Tenía ambos pulgares en los pantalones. Me los voy a quitar. La reacción de Chae Shin-young fue asombrosa. Con el rostro pálido, salió corriendo de la habitación del hospital. Sacudiendo la cabeza, Yoo Seon se quitó los pantalones. Se puso ropa nueva y limpia, ya que las que había usado anteriormente apenas se podían recuperar. Luego, vestido con ropa informal, Yoo Seon salió de la habitación del hospital. Encontró a Chae Shin-young esperándolo afuera. Mirando a Yoo Seon con cara cansada, preguntó: «Entonces, ¿qué planeas hacer ahora?» «Tengo que informarlo de inmediato». Como si fuera obvio, Yoo Seon respondió de inmediato. ¿Los podridos altos mandos del país iban tras él? Si es así, ¿no fue entonces sencilla la respuesta? Un viaje alrededor del mundo, sonrió con picardía.